Padre, usted mencionaba recién Sañogasta, allí fue asesinado el laico, padre de familia, catequista Wenceslao Pedernera, ¿verdad? Sí, allí estaba Wenceslao Pedernera. Eso sucedió después el 25 de julio, en la madrugada del año 76. Aquí fue el 18 de julio. Entonces también un equipo de tareas ha pasado por su casa. Ya hacía cuentacoca su viuda, que hacía días que estaban ya como vigilándolos. Había prácticamente conocimiento de que algo podría llegar a suceder. Entonces, esa noche han golpeado la puerta de su casa. Wenceslao, como siempre, tenía esa bondad de atender al que lo buscaba. Entonces sale a atender la puerta y se encuentra con la balacera de sus asesinos. Eh, Varios disparos impactan en su cuerpo, entonces él cae moribundo, pero no muere aún, sino que todavía gracias a un vecino que socorrió a Coca, que salió corriendo de la casa. eh, entonces pudieron trasladarlo a Chilecito, que es una localidad que está casi a 15 minutos en vehículo, perdón, un poco más, quizás 20. Entonces allí, bueno, ellos dan cuenta de que parece que en el hospital sabían que iba a llegar en algún momento, había un despliegue militar importante. Entonces, Gonzalo llega allí ya con heridas que son difíciles de sanar, heridas de bala, y como consecuencia de ello fallece después, pasado el mediodía. Entonces, allí también entendemos quizás un mensaje martirial muy completo, porque él completa, digamos, esta etapa de dolor, sugiriéndoles a sus hijas que no odien, que perdonen. Entonces, bueno, esto hace dar cuenta de la figura martirial, ¿no? De un evento concreto. Así que allí encontramos al laico Wenceslao, que también, quizás por las mismas razones que el sacerdote, como buena persona para los vecinos, pero mal visto quizás en este entorno, digamos, cercano a Monseñor Angelelli, y sobre todo al modo de querer vivir la palabra de Dios en torno al compartir los bienes que se tenía. De hecho, que él tenía una característica muy simple, ¿no? La producción que tenía la podía compartir no solo con sus compañeros, que compartían con ellos la tarea de la finca, sino también con los vecinos. Aunque, bueno, en Sañagasta los vecinos como que tenían mucho resguardo en esto, porque no era tampoco bien visto en ese momento, ¿no? Padre, y por último, Monseñor Angelelli, que es interceptado, ¿no? En este falso accidente, como dijeron en un primer momento, regresando, ¿no? Desde Chamical, en La Rioja, también en 1976, en agosto, ¿verdad? Así es, y llegamos a lo que decías al inicio. Monseñor Angelelli, después de haber estado con toda la problemática de Chamical aquí, retorna, digamos, a La Rioja, acompañó aquí a la comunidad todos esos días posteriores al velorio, al entierro de los sacerdotes. Él se quedó todos estos días allí, y el 4 de agosto, retornando ya a la ciudad, eh, tiene este accidente, para decirlo de alguna manera, en donde, bueno, en situaciones confusas se encuentra, digamos, interceptado por otros vehículos, según dicen los testimonios, y un accidente provocado, que le lleva a la muerte. Eh, Después esto también la justicia lo ha determinado así, porque son circunstancias muy extrañas en todo lo que sucede en el entorno, ¿no? Eh, un equipo de tareas disimulado, ¿sí? Con presencia militar, con gente trabajadora que ha cortado la comunicación, eh, con posibles amenazas también ya presentes, porque había requisas sobre lo que Monseñor Angelelli llevaba también en el vehículo, en su portafolio. Entonces, da cuenta de que hay un vehículo que empujó la camioneta de él hacia el costado y provocó el vuelco. Entonces,
también encontramos así la muerte del obispo, que creo que en definitiva es lo que primero que se venía buscando, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que entre el 17 fue el cumpleaños de Monseñor Angelelli, el 17 de julio, entonces se entendía que la muerte de los sacerdotes era como un regalo de acá de los militares que estaban en ese tiempo en Chamical, en razón de esos entredichos que ellos ya venían teniendo, digamos, en distintas homilías y en distintos compartires que tenían entre los militares y Monseñor Angelelli también. Eh, luego encontramos a Wenceslao, que es la puesta en práctica concreta del laicado, y bueno, como definitiva se llega también a la muerte, también anunciada que sucede a Monseñor Angelelli. Padre, leí algo interesante en la presentación que la diócesis hace de este tiempo y dice que es un tiempo oportuno para volver a las fuentes, ¿no? De los mártires, los testimonios, y pensaba también, Padre, que esto puede iluminar para que como país también reflexionemos, porque lo que ha sucedido con los mártires riojanos un poco se repitió a lo largo y ancho de todo el país, en el contexto de la iglesia y con ciudadanos argentinos, secuestros, hostigamiento, persecución, falta de libertad. Eh, entonces, ¿de qué Y manera? le agregaría un detalle entre católicos. Exacto, padre. Entonces, ¿de qué manera es tan útil y tan indispensable este hacer memoria? Que lo conmemoramos mañana, pero que tiene que ser parte de la vida cotidiana, ¿no? Y en el contexto de iglesia también esta riqueza que nos propone de conocer más a los mártires, que son intercesores, no solamente para La Rioja, sino para todos nosotros, para la iglesia. ¿Qué tendríamos que aprender con esto, padre? ¿Cuál sería la enseñanza? Hay una enseñanza muy grande que quizás todavía tengamos que seguir eh, poniéndola en práctica, ¿no? Partiendo de la justicia, justicia y paz, que era el lema de Monseñor Angelelli, creo que todavía nosotros debemos aprender algo que se nos enseñan los riojanos en el Tincunaco, que es vivir la fraternidad, ¿sí? Reconocernos como hermanos, que significa no solo entender la condición igual de seres humanos, sino también mirarnos como hijos de un mismo Padre, del Padre Eterno. Y este reconocimiento nos tiene que hacer profundizar el sentido propio de la fraternidad para que podamos acompañarnos mutuamente y no hostigarnos, que sería lo que ha sucedido. Eh, Poniéndole el nombre que se quiera poner, es algo que tenemos que seguir aprendiendo porque hoy, por ejemplo, la discusión es la economía. Entonces, si la economía ayuda a la fraternidad, a la paz social, o la convulsiona, si la estaría convulsionando, no estaríamos todavía aprendiendo de lo que ha sucedido hace 50 años. Y lo otro, puntualmente, es que esa fraternidad nos lleva a encontrarnos para generar algo que es esperanza, ¿sí? Como argentinos creo que necesitamos mucho de este aspecto de esperanza, de una actitud donde podamos crecer. Por ejemplo, los mártires nos enseñaban a crear instituciones que puedan acompañar y sostener las distintas actividades productivas, tanto de los peones como de las amas de casa. Y bueno, nosotros hoy tenemos también muchas particularidades en torno a la producción que necesitamos también aprender a acompañarnos, ¿no? A crear esperanza entre nosotros, no un bache o un quiebre, digamos, tan abismal entre que unos queden de un lado y otros de otro. Así que pienso que la enseñanza hoy en día, desde la perspectiva de los mártires, es esta, la fraternidad y una productividad en la que nos lleve a considerarnos en el común de todos un buen porvenir. Ahora también hay otra pata que es la fe. Nosotros con los mártires entendemos no solo el hecho de hacer por hacer como seres humanos, sino también el hecho de ser y hacer como hijos de Dios. Y esto significa intercesión, acompañamiento, presencia, ¿sí? Las palabras que siempre adjudicamos a los mártires de Monseñor Angelelli, por ejemplo, es con un oído en el pueblo, un oído en el Evangelio. De Wenceslao siempre decimos perdonen, no odien.
de Carlos de Dios Muria, siempre decimos, más vale morir joven que viejo sin haber hecho nada. Y de Gabriel Longueville, el Voy con vos, ¿sí? Entonces cada una de estas particularidades que son más cercanas a su martirio, nos alientan a vivir estos otros aspectos que hoy en el presente creo que todavía son muy presentes, ¿no? O sea, son muy actuales. No tenemos todavía un crecimiento que denote que hemos avanzado ya bastante como para no considerar aquellos hechos. Yo creo que todavía la memoria nuestra no ha desarrollado estos aspectos y necesitamos que sí lo haga, que seamos conscientes sociales, cristianos y también no cristianos, pero entender este aspecto principal que es necesario como ciudadanos y como hijos de Dios. Padre, muchas gracias por su testimonio, por hacer memoria junto a nosotros, junto a todo el país, ¿no? Radio María llega a todo el país, iluminar este tiempo de gracia, de hacer memoria, que mañana particularmente conmemoramos, pero como decíamos es cada día, y también a partir del testimonio de los mártires riojanos, conociéndolos también, repensar la iglesia, ¿no? Y esto que decía usted, que seguimos transitando, caminando, y no tiene que quedar en el olvido, sino siempre recuperar la memoria, porque eso también nos enriquece como comunidad, como iglesia y como país. Yo le voy a pedir, que me parece que sería interesante cerrar esta nota, ya faltan pocas horas para comenzar este Día de la Memoria, y que nos deje su bendición para todos los oyentes de Radio María, para todo el país que escucha la radio, y para todo el país, por supuesto, en este día importante para nuestra historia, ¿verdad? Con gusto, Fabio. Que vaya la bendición entonces para todos y siempre tengamos la posibilidad de continuar en justicia y en paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Marcelo de la Puente, Padre Gustavo Marcelo de la Puente, desde Chamical, Parroquia del Salvador. Gracias por compartir con nosotros este tiempo de reflexión. Ha sido un gusto. Un gusto también para mí. Buenas noches, Padre. Buenas noches, que descanses.